Buenas tardes, amados hermanos. Ya estamos prácticamente por concluir el año y vamos a abrir nuestra Biblia para presentar esta predicación de la palabra. Abramos nuestra Biblia en la carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 9. La palabra de Dios dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Oremos. Señor, te bendecimos y glorificamos, Señor, tu nombre. Señor, esta palabra, Señor, que se va a predicar, Señor, sea de edificación, oh Padre Santo, para cada uno, Señor, de quienes escuchan, oh Dios bendito. Señor, te pedimos que te glorifiques, Señor, en medio, Señor, de tu pueblo. Señor, pero te pedimos que me uses para tu gloria y tu honra, Señor. Que esta palabra, Señor, salga de mi boca, Señor, hablada, Señor, por ti, oh Padre Santo. Es decir, Señor, que tú guíes cada una de mis palabras, Señor, que salgan de mi boca, oh Padre Santo. Pero también, Señor, que cada una de las palabras, Señor, salgan, Señor, y penetren en lo más profundo de cada corazón. Señor, que aquellos que te escuchen, Señor, sean edificados por tu palabra. Glorifícate en la vida, Señor, de cada uno de nosotros. Glorifícate, Señor, en medio de tu pueblo. En Cristo Jesús oramos. Amén. El tema que traemos hoy es: su gracia nos es suficiente. Su gracia nos es suficiente. Bueno, estamos ahora prácticamente a horas de finalizar el año 2020. Este año ha sido un año de angustia, de tristeza, de dolor, de incertidumbre. Es ahí en la incertidumbre que debemos recordar que la gracia de Dios es suficiente, aún en medio de todos nuestros problemas, aún incluso de todos nuestros planes. La gracia de Dios es suficiente. Y hoy, al finalizar el año, de seguro hemos pensado pues que quizás el año 2021 será mejor que el 2020, debido a la situación pandémica que vivimos este 2020. Sin embargo, creemos que las cosas serán mejores y pues que Dios va a guardarnos y va a estar con nosotros. Y a pesar de todo ello, de seguro hemos planeado qué vamos a hacer el 2021, cómo lo vamos a llevar. Y también hemos pensado cómo será el 2021, si vamos a seguir resguardados, si vamos a seguir con toda la precaución que de seguro todo ello va a haber un poco. Quizás vamos a estar desconfiados en cómo reactivarnos en los quehaceres laborales, sociales y demás. Y vamos a estar precavidos al respecto. Pero una de las cosas que tenemos que entender, una de las cosas que tiene que quedarnos claro, de que a cada uno de nosotros la gracia de Dios nos debe de ser suficiente. La gracia de Dios es suficiente en medio de cualquier situación, porque la gracia de Dios es prácticamente la que nos lleva, y la que nos provee, la que nos de alguna manera nos lleva prácticamente a que nos sintamos tranquilos y seguros, con una certidumbre de que Dios está con nosotros en los momentos incluso más difíciles por los cuales podamos estar pasando. Dios
camina con nosotros y su gracia debe de sernos suficiente. Pues bien, este pasaje que leímos prácticamente es un fragmento de algo más amplio. Cuando Pablo empieza a hablar sobre el arrebatamiento que él tuvo al tercer cielo, según sus propias palabras aquí en este pasaje, que dice que él pues que fue arrebatado al tercer cielo y que vio y escuchó cosas que no se pueden decir, o sea, cosas inefables, que no se pueden pronunciar, incluso que no llega el hombre a comprender, que a él le fue dado que hubo revelaciones de parte de Dios allá, fue arrebatado precisamente a la misma presencia de Dios, dice el apóstol Pablo. Sin embargo, empieza Pablo a decir que no le gustaría gloriarse de ello, que no le gustaría jactarse de ello. Y dice él, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado ya al Señor, que lo quite de mí, dice el apóstol Pablo. Pues bien, realmente el hombre, y hablando un poquito aquí de la situación que vivimos como humanos, como hombres caídos, el hombre planea conforme a su propia grandeza, no conforme a la grandeza de Dios. El hombre tiende a planear, todos tendemos a planear conforme a la grandeza de cada uno de nosotros. Es decir, conforme a nuestra propia voluntad. Decir, yo soy tal persona, yo me dedico a esto, yo he hecho tantas cosas en mi vida y sobre eso voy a planear. Y todo lo que yo haga va a ser conforme a mis capacidades, conforme a lo que yo he aprendido, conforme a lo que yo he estudiado, y todo esto lo he adquirido, y entonces conforme a ello yo voy a planear. Así piensa el hombre. Y decimos, ahora sí, este año que viene, este año, prácticamente estamos en el último día del año, 31 de diciembre, y vamos a iniciar prácticamente ya el día de mañana, iniciamos el año 2021, y decimos de seguro, guardamos nuestro corazón y decimos muchas veces, incluso lo comentamos con los demás, decimos, este año yo voy a hacer tal cosa y me va a ir muy bien. Y pensamos así, conforme a lo que nosotros somos o lo que nosotros pensamos que somos. Y voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Pues bien, quiero comentarles de que muchas veces los planes no salen como nosotros pensamos. Esa es una verdad. Planeamos y no salen como nosotros hemos pensado. Y les voy a platicar algo que ya conocemos, es muy conocido bíblicamente hablando, basado en una historia, un relato, una historia bíblica, de acuerdo a Génesis, que nos habla de Abraham. Abraham, este hombre de Ur de los Caldeos, según el relato bíblico, dice que Dios llamó a Abraham y que le dijo, ve a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham, obediente a Abraham, deja su tierra y su parentela, se levanta Abraham, llega a Padán Aram y de ahí se viene hasta Canaán. Viene a Canaán y ahí vive en Canaán. Y Dios le dice, todo lo que miren tus ojos te daré, a ti y a tu descendencia te la daré. Dice que volteó Abraham hacia el norte, hacia el sur, al oriente, al poniente, y vieron hasta donde le alcanzaron sus ojos. Dice que le dijo Dios, todo esto te daré a ti y a tu descendencia. Y recordemos que Abraham no tenía hijo, ningún hijo tenía Abraham, y Dios ya le estaba diciendo, todo esto te daré a ti y a tu descendencia.
Abraham tenía aproximadamente 68 años más o menos cuando Dios le prometió que le iba a dar la tierra. Y dice la Biblia que Abraham caminó como un peregrino, así lo dice prácticamente el Nuevo Testamento, hablando de la carta a los Hebreos. Caminó como peregrino de un lugar a otro, no tomando la tierra, pero sin embargo, él guardaba en su corazón que Dios le iba a dar esa tierra. Y quizás planeó y haya dicho, bueno, voy a estar aquí porque Dios me va a dar esto y Dios me va a dar un hijo. Y lo curioso es que en esa tierra Abraham vivió, y lo curioso es que Abraham nunca tuvo la tierra. Él anduvo peregrinando, pero nunca poseyó la tierra. Ahí caminó de un lugar a otro, se fue a Betel, de ahí pasó a Egipto, también se dice que se fue a Filistea, en fin, se fue a varios lugares, estuvo en el Sinaí, en el vado del Sinaí, estuvo también en varias partes de la tierra de Canaán, pero nunca poseyó, nunca tomó la tierra como suya, porque no era de él. Él sabía que la tierra estaba habitada y andaba de un lugar a otro con su ganado. Ahí andaba Abraham. Pero también cabe recalcar que Abraham no tuvo hijos por mucho tiempo. Dios a los 68 años, él estaba casado con Sara, y Sara era estéril y no tenían hijos. Y entonces Abraham estuvo caminando, pero siempre pensando en la promesa de Dios. Y ahí estuvo Abraham y no tenía hijos. Algo que tenemos que entender nosotros es que nosotros no tenemos poder absoluto sobre nuestros planes. Podemos planear y empezar a hacer ciertas cosas respecto a los planes que hemos hecho. Pero en el momento preciso estamos diciendo, a ver si me resulta el plan. Y hacemos las cosas y esperemos que me resulte, y hacemos y nos esforzamos por lograr los planes y muchas veces no los alcanzamos los planes. Pues bien, Abraham fue así también. Dios le dijo que le iba a dar un hijo y él de seguro que planeó, e incluso llega al momento de altercar con Dios y le dice, no me has dado hijo todavía. Este hombre Eliezer, que nació en mi casa, es mi esclavo y él me va a heredar porque no tengo hijo. No me has dado prole, le dice Abraham a Dios. Entonces él estaba planeando, si no tengo hijo, voy a dejarle mi herencia a Eliezer, mi esclavo, que era una costumbre de aquel tiempo, por supuesto, hay que mencionarlo así, de esa manera. ¿Por qué? Porque era costumbre dejarle a los esclavos. Pero los planes de Dios eran otros, y Abraham en ese momento le alterca con Dios, y Dios le dice nuevamente que le iba a dar un hijo de Sara. Y ahí continúan, pasan los años y el hijo no llegaba el hijo para Abraham. Pero resulta que nuevamente empieza a planear el hombre. Sara dice, bueno, Dios nos ha dicho que nos va a dar un hijo y que va a ser un hijo mío, pero la costumbre también es de que los hijos de los esclavos se vuelven hijos del amo. Entonces Sara le dice a Abraham, ¿sabes qué? Aquí está Agar, ten un hijo con Agar, porque el hijo de la esclava va a ser mi hijo. Porque la esclava me pertenece, en consecuencia me pertenecerá también el hijo. Y Abraham tiene un hijo con Agar. Pero resulta que los planes de Dios son totalmente diferentes a los del ser humano. Por eso también dice Isaías, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Es decir, mis planes no son vuestros planes. El plan perfecto de Dios es que Abraham tuviera un hijo
nacido prácticamente del vientre de Sara, no del vientre de Agar. Entonces, sin embargo, Agar tiene un hijo y Dios bendice a ese hijo de Agar. Sin embargo, no es el hijo de la promesa. El plan de Dios es perfecto. Y siempre va a estar ahí Dios cumpliendo sus planes, no los planes de nosotros. Nosotros tendemos a planear e incluso muchas veces queremos a Dios dentro de nuestros planes. En igual de decir, Señor, yo quiero cumplir tus planes, decimos, Señor, métete a mis planes. Tú eres el poderoso y yo quiero que te metas en mis planes. Bueno, prácticamente es lo que Sara y Abraham estaban haciendo al darle a Agar a Abraham. Pero los planes de Dios, como digo, son otros. Y aquí el punto es de que tú y yo no tenemos un poder absoluto sobre nuestros planes. Y muchas veces somos como aquel hombre que dijo, ahora sí, he levantado toda esta cosecha, haciendo una paráfrasis del relato de Lucas. He levantado esta cosecha y ¿qué tanto haré con todo esto? Es demasiado, ya sé qué haré. Voy a derribar mis graneros y voy a construirlos más grandes y ahí echaré todo lo que he cosechado y diréme a mi alma, gózate, alégrate y disfruta de todo esto. Entonces Dios le dice, necio, hoy vienen por tu alma y todo eso, ¿quién lo disfrutará? ¿Quién lo gozará? Es decir, tú y yo no tenemos un poder absoluto sobre los planes que nosotros hemos construido, sino que Dios tiene el poder de guiar prácticamente todos nuestros pasos. Y todo ello tenemos que entender lo que tenemos que depositarlos a las manos de Dios o a la voluntad de Dios para que Él prácticamente guíe nuestra vida y no querer meter a Dios a nuestra vida y que Dios ejecute nuestros planes como si fuera Dios nuestro empleado o nuestro sirviente. Prácticamente no funciona así. Aquí el punto es que cuando el hombre se ven aprietos, ¿qué es lo que pasó con Pablo prácticamente? Y luego dice aquí, este relato nuevamente lo leo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me bofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. El hombre prácticamente pide ayuda a Dios. Es así como el hombre hace cuando el hombre está necesitado, pide ayuda a Dios. Y le pide a Dios que se meta en sus planes. Y como diciendo, ¿sabes qué? Esto no me está resultando. Oye, Señor, ayúdame, échame la mano con esto. Porque a mí no me está resultando. Yo planeé, incluso hice una oración para que tú, Señor, me ayudaras en mis planes. Hice la oración y que esto que estoy haciendo, Señor, lo ejecutes tú. ¿Que no me ves que estoy orando por ello? ¿Que no me ves, Señor, que yo me inclino delante de ti para que tú te metas a mis planes? Prácticamente eso hacemos. Y Pablo dice respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Es decir, Pablo tenía un aguijón en su carne, como una espinita que estaba ahí, píquele y píquele y píquele, y que no dejaba en paz a Pablo. No quiero decir con esto que Pablo tenía ensartada una espina. Es metafóricamente lo que estoy diciendo. Aquí el punto es de que el aguijón que Pablo habla es prácticamente una debilidad que Pablo tenía. Los comentaristas hablan de ciertos problemas físicos que Pablo tenía, pero realmente lo que entendemos con esto, los expertos también dicen, algunos expertos dicen que el aguijón que Pablo tenía es el aguijón que todo el mundo tiene, el aguijón del pecado, ese que nos aguijonea día con día, instante con instante, y no nos permite prácticamente avanzar más allá de lo que queremos
E incluso queremos ser perfectos muchas veces, nos pretendemos en perfección y no nos damos cuenta de que el pecado nos acecha. Y cuando nos damos cuenta, entonces decimos a Dios: Señor, no quiero esto, quítamelo. Quítamelo porque no quiero este pecado, no quiero ser imperfecto, yo quiero ser perfecto, quiero hacer las cosas perfectas. Y que a mí me salgan, me resulten de una manera que a mí me gusta, que sea perfecta la manera como la estoy haciendo. Y eso nos aguijonea a ti y a mí. Y Pablo dice: he pedido 3 veces ya al Señor. Pero cuando le pedimos al Señor es prácticamente, repito, es que Él se meta en nuestros planes. No me gusta ser así: Señor, ayúdame con esto. Señor, estoy enfermo, ayúdame con esto. Señor, necesito dinero, ayúdame con esto. Señor, necesito lo otro, ayúdame con esto. Y ahí estamos, todo el tiempo, queriendo que Dios se meta en nuestros planes. Y en igual, decir: Señor, necesito, Señor, dinero, Señor, pero yo camino bajo tu voluntad. Aquí estoy, Señor. Sé vivir en escasez y sé vivir en la abundancia. Señor, hágase tu voluntad. Y tenemos que caminar conforme a la voluntad de Dios. No pedir que Dios se meta en nuestros planes, sino: Señor, estoy doblegado delante de ti, Señor, para que tus planes se cumplan perfectamente. No para que mis planes se cumplan. Y así creemos muchas veces controlar a Dios, pedirle a Dios que se meta en mis planes. Pero aquí el punto es que Abraham tuvo un hijo de Agar, o Agar tuvo un hijo de Abraham. Y Abraham prácticamente lo que quiso hacer ahí es ayudar a Dios. Ayudar a Dios en el sentido de que Dios le había prometido un hijo. Y Dios tardó en sus planes. Pasaron los años y el hijo no llegaba. Entonces ya dijimos de las artimañas de Sara, de darle a la esclava para que Agar tuviera un hijo de Abraham, y ese hijo era de Sara, el plan perfecto de Sara. Y de alguna manera pensaron ayudarle a Dios, pero lo que quería de ellos más bien que Dios les ayudara. No es tanto el asunto de ayudar a Dios, sino para que sus planes de tener el hijo se cumplieran prácticamente en la persona de Agar. Y realmente los planes de Dios fueron otros. Conocemos la historia. Conocemos que Abraham tenía 100 años y que Sara tenía 90 años cuando tuvieron al niño. Entonces aquí el punto es que Pablo le dice: Señor, te pido que quites mi aguijón. Y nosotros muchas veces le decimos a Dios: Señor, te pido que quites esta debilidad de mí. Señor, te pido que me ayudes con esto. Señor, te pido que te metas a mis planes. Señor, te pido que se cumpla, Señor, el propósito el cual yo me puse este año, Señor. Pero tú me tienes que ayudar, Señor, porque tú me lo has prometido y tú has dicho esto. Y la gran pregunta es: ¿cuándo Dios nos prometió a ti y a mí meterse a nuestros planes? ¿No es más bien que nos pide Él que confiemos en su voluntad, que confiemos en lo que Él hace, que confiemos prácticamente en su promesa, en la promesa de que Él estará con nosotros? Sí, pero va a estar con nosotros prácticamente para ejecutar su plan en nosotros, no para que Él nos ayude en la ejecución de nuestros planes. Totalmente diferente la perspectiva que muchas veces tenemos. Error garrafal de nosotros prácticamente. Pablo pide que quite el aguijón. Los errores que Pablo tiene, quítamelos de mí. Quita el aguijón de nosotros, decimos. He tenido tantos errores, Señor, corrige mis errores. Y realmente Dios dice: no voy a responder a tu petición. Señor, quiero que hoy en este momento, Señor, sanes a mi enfermo. Y Dios dice: no.
Señor, necesito tanto dinero para comprar ciertas cosas que necesito en mi hogar. Y Dios dice, no. Señor, necesito, Señor, que el dinero para la universidad de mis hijos. Y Dios dice, no. Y ahí estamos, pidiendo y pidiendo a Dios, queriendo que Dios se meta en nuestros planes. Y Dios nos dice, no. Pero nos dice, bástate mi gracia. Entonces, aquí el punto es, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, dice Pablo. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Fíjense bien lo que Pablo está diciendo. Más bien lo que Dios le dijo a Pablo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es decir, diga el débil, fuerte soy, dice también el apóstol Pablo. Pero también aquí, bástate mi gracia. Y aquí tenemos que hacer un apunte verdadero. La gracia de Dios es suficiente. O sea, ¿qué más necesitamos tú y yo? La gracia de Dios es suficiente. Max Lucado, en su libro Hermanos de la Gracia, él habla de, hace un tipo parábola o ilustración, y él habla de que van en el avión, van en un avión de pasajeros, por supuesto, y de repente el piloto sale corriendo de la cabina hacia el lugar donde están los pasajeros y grita que el avión se está incendiando, entonces, y que se va a estrellar. Y empieza el piloto a llamar al personal, y entonces empiezan a repartir los paracaídas para que la gente se aviente en el paracaídas. Y en el momento que le van a dar el paracaídas a la gente, empieza la gente a preguntar, es que este paracaídas no me gusta, a mí me hubiera gustado más uno rojo. No, a mí me gusta más uno azul. Oye, ¿no tendrán uno de esos que usan los deportistas? Porque me gustaría llevar. Entonces, aquí el punto es de que muchas veces somos así. Dios nos da todo aquello con lo cual nosotros podemos corregir nuestra vida, es decir, su gracia. Y cuestionamos a Dios por la forma como Dios hace las cosas. Y empezamos a cuestionar, es que a mí no me gustó de esa manera. Es que a mí no me gusta de esta otra manera. A mí me hubiera gustado que hubiera sido así, de esta manera. Mientras tanto Dios dice, bástate mi gracia. Los pasajeros no se conformaban solamente con que se les estaba dando un paracaídas para salvar su vida. Cuestionaban el estilo del paracaídas, la forma del paracaídas. Aquí el punto es de que hay un paracaídas para ti y para mí en Cristo, y nosotros decimos, no me gusta así de esa manera, yo quiero hacer las cosas de esta manera. A mí me gusta así, no me gusta como Dios hace las cosas. Entonces aquí el punto es de que la gracia de Dios nos es suficiente a ti y a mí. Tenemos que entender eso. Que pase lo que pase en nuestra vida, la gracia de Dios nos es suficiente. Planeamos, día con día planeamos, año tras año planeamos, y tenemos que entender que la gracia de Dios nos es suficiente. No quiero decir con esto que los planes que hagamos sean buenos o malos, simple y sencillamente estoy diciendo que en medio de lo que hagamos siempre la gracia de Dios va a ser suficiente. Abraham tuvo a Isaac a los 100 años. Fíjense bien, ¿por qué a los 100 años? Abraham ya era un anciano prácticamente, que podíamos decir que ya no era muy activo sexualmente Abraham.
Pero también Sara tenía 90 años de edad. A Sara ya le había pasado el tiempo de ovulación, ya había pasado la menopausia incluso, había dejado de ovular, lo cual hace imposible, ginecológicamente hablando, de que Sara hubiera concebido un hijo. Pero además de ello, Sara era estéril. Sara era estéril, quizás desde su nacimiento ella no podía tener un hijo. Llegó el tiempo de la edad y no pudo, y pasó el tiempo y nunca pudo tener un hijo. Y tenía 90 años cuando Dios les visita y le dice que iba a tener un hijo. Imposible ginecológicamente, imposible desde una perspectiva médico-ginecológica. Pero lo curioso es de que Dios hace las cosas así para que entendieran prácticamente de que no iba a ser en las propias fuerzas de ellos, sino iba a ser prácticamente en el poder de Dios, como también Pablo lo dice. Aquí. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hoy también en ellos, en Abraham y Sara, prácticamente tenían que entender que no eran sus fuerzas, sino que ellos eran débiles. Y que ellos iban a basar prácticamente en la gracia de Dios, en el poder de la gracia de Dios. Y para que entendieran que la gracia de Dios es suficiente para que se cumpliera prácticamente el plan perfecto de Dios en sus vidas. Y que el plan que ellos habían hecho no era el plan correcto. Más bien, Dios había hecho planes con ellos y ejecutó perfectamente sus planes en ellos. 100 años tenía Abraham, 90 años Sara. Imposible desde una perspectiva humana que haya acontecido ello, pero sí posible para Dios. Dios hace las cosas posibles. Dios hace las cosas así como Él quiere y siempre conforme a su gracia. Y a ti y a mí nos tiene que ser suficiente la gracia. Y es ahí donde dice Pablo, por lo tanto, me gloriaré más bien en mis debilidades, dice el apóstol Pablo. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esto es, Pablo dice, soy débil, soy un hombre pecador, el pecado no me deja avanzar, el pecado me acecha, el pecado me derriba, el pecado no me deja llegar a donde yo quiera llegar y no voy a poder salvarme a mí mismo. Por causa del pecado he querido cumplir la ley perfecta de Dios y no puedo por mi imperfección en mi vida, por mi pecado en mi vida. Una ley santa no la puede cumplir un pecador. Una ley perfecta no la puede cumplir un imperfecto. Por lo tanto, soy débil. No tengo ningún poder. Pero también la gracia de Dios en Jesucristo se manifestó prácticamente en la cruz del Calvario para que tú y yo seamos salvos de la condenación del pecado. Y prácticamente en Jesucristo la gracia de Dios se manifiesta a ti y a mí, y es ahí donde tenemos que entender que la gracia de Él nos es suficiente a ti y a mí para salvación. Pero por otro lado también cabe mencionar, mis hermanos, que este 2021, que la gracia de Dios baste, pase lo que pase. Es decir, hoy ya ha avanzado prácticamente el asunto de la vacunación. Quizás algunos ya, incluso de nuestros familiares, han sido vacunados. Más adelante va a empezar las vacunas para otros, para otras personas de menor edad, y así hasta concluir. Pero no has puesto a pensar qué va a pasar después de la vacuna. ¿Qué va a pasar con todo esto? ¿Va a funcionar perfectamente? ¿Va a terminar el virus? ¿Va a continuar todo esto igual? ¿Vamos a tener las mismas precauciones? ¿Es seguro?
nuestra vida va a ser así, no vamos a andar confiados en relación a qué va a acontecer, vamos a andarnos cuidando por un tiempo y vamos a andar así. Pero pase lo que pase en nuestra vida y alrededor, la gracia de Dios es suficiente para ti y para mí. Pase lo que pase. Que estos planes que tú y yo tenemos, los planes que hagamos este 2021, sean planes conforme a la voluntad de Dios. Es decir, siempre pensando que la gracia de Dios es suficiente y que de la gracia de Dios nos vamos a agarrar, nos vaya bien o nos vaya mal. Es decir, el creyente, voy a decirlo, el creyente, si le va mal en su vida, estamos hablando mal socialmente hablando, económicamente hablando, por medio de la gracia de Dios le va bien. Diga el débil, fuerte soy. Y también dice Pablo en Romanos capítulo 8, 28, también nos dice, hablando de manera, en forma de paráfrasis, dice que a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y esto es porque la gracia de Dios nos es suficiente. Cuando el creyente ha entendido eso, que la gracia de Dios es suficiente, entonces vive tranquilo, pase lo que pase. Pase lo que pase a su alrededor, pase lo que pase en su vida, él está tranquilo, confiando en la gracia de Dios, porque la gracia de Dios le es suficiente y lo ha entendido perfectamente, que la gracia de Dios lo cobija y siempre está ahí. Por lo tanto, mis hermanos, este 2021, que la gracia de Dios sea suficiente para ti y para mí. Que la gracia de Dios nos cobije día con día. Por lo tanto, que la gracia de Dios nos guíe día con día. Pero que tú y yo entendamos que esa gracia es la que nos va a sustentar. Que tú y yo entendamos que esa gracia es la única que nos puede socorrer. Pero también que entendamos que no podemos estar separados de su gracia. No podemos decirle a Dios, Señor, métete a mis planes, Señor, sino en tu gracia, Señor, méteme tus planes. Oh Señor, gracias, porque me has metido en tus planes por tu gracia. Y mis planes, Señor, no son nada en comparación a tus planes. Tus planes son perfectos y están llenos de gracia. Y mis planes, Señor, son imperfectos. Y, Señor, sin tu gracia no son nada. Por lo tanto, me meto a tus planes, Señor, y se haga tu voluntad en mi vida, porque tu gracia, Señor, me es suficiente. Por lo tanto, mis hermanos, caminemos día con día conforme a la gracia de Dios, porque la gracia de Dios nos es suficiente. Oremos. Señor, te bendecimos y glorificamos, oh Padre Santo. La gracia, Señor, nos es suficiente. Pase lo que pase a nuestro alrededor. Señor, confiaremos, Señor, que tú tienes el control de todas las cosas y que tu gracia, Señor, es suficiente. Ayúdanos a comprender. Ayúdanos, Señor, a caminar en tus planes día con día. Glorifícate en nuestra vida. Sé con nosotros. Ayúdanos, Señor, perfectamente. No queremos, Señor, caminar en nuestros propios planes. Queremos caminar, Señor, en tus planes. Métenos, Señor, a tu voluntad, oh Padre Santo. Así queremos entender, Señor, que tu voluntad es perfecta y que tu gracia es perfecta. Ayúdanos a comprender todo ello. Sé con nosotros, Señor, te lo pedimos nuevamente. Sé con nosotros, oh Dios bendito, y que nosotros, Señor, seamos contigo, en tu gracia, en tu misericordia, en tu gran amor, oh Padre Santo. Bendice grandemente a tu iglesia, Príncipe de Paz. Que este 2021, Señor, sea un año, Señor, que lo vivamos conforme a tu gracia. Señor, que lo vivamos, Señor, siempre pensando y creyendo, y también, Señor, actuando, oh Padre Santo, en relación a que tu gracia nos sea suficiente a todo lo que hagamos, oh Dios bendito. Glorifícate en nuestra vida hoy y siempre. Sé con nosotros.
Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Dios uno y trino sea con cada uno de vosotros y sus familias, hoy y siempre, y que todo esto, este 2021 y los años por venir sean llenos de gracia, gracia de lo alto, gracia perfecta, esa gracia que nos es suficiente. Amén.